Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Patricia Chaparro, coordinadora de operaciones y comercial de Holding Consultants de Colombia. Bienvenidos nuevamente a Holding Consultants de Colombia. El día de hoy hablaremos de los siguientes temas: derechos, responsabilidades e implicaciones por omisión de protocolos de bioseguridad. ¿A quién va dirigida esta capacitación? Al personal médico, asistencial, administrativo que trabaja en entidades u organizaciones prestadoras de servicios de salud. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Ayala, abogada especialista, quien nos asesorará con los siguientes temas. Muy buenos días, doctora Claudia, ¿cómo está? Buenos días, Patricia, muy bien, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Súper feliz de estar acá acompañándolos y dispuesta a responder cada una de sus dudas. Gracias. Los temas a tratar el día de hoy son derechos y deberes de los trabajadores frente al COVID-19, responsabilidades legales por omisión de protocolos de bioseguridad, uso inadecuado de los elementos de protección personal y diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad laboral frente a la pandemia COVID-19. Bueno, también hemos recibido algunas inquietudes y dudas de trabajadores del sector salud de cómo tienen que actuar o utilizar elementos de protección personal, derechos y deberes frente al COVID-19. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué derechos y deberes como trabajador del sector salud debo cumplir y tener en cuenta para el cumplimiento de mis labores frente al COVID-19? Bueno, en respuesta a esta pregunta, te quiero comentar, Patricia, que todos los trabajadores de la salud tienen tanto derechos como deberes. Los deberes que tienen los trabajadores son el autocuidado, tienen que hacerse cargo de pronto de su salud, utilizar todos los elementos de protección personal que le otorga la ARL como el empleador, así como dar cabal cumplimiento a las normas e instrucciones que se implementen en relación al sistema de seguridad y salud en el trabajo. En relación a los derechos, pues digamos que todos los trabajadores tienen derecho a que todos sus empleadores realicen a tiempo los aportes a seguridad social con el fin de que en el evento que suceda algo, pues todas las contingencias estén cubiertas. Es decir, si sucede algo, pues que tanto la ARL o EPS pueda asumir la protección de ese empleador. Asimismo, pues dentro de los derechos está que entre el empleador y la ARL suministren todos los elementos de protección personal que se requieran. Por ejemplo, un trabajador que realice la limpieza de la institución de salud o de la clínica o del hospital requiere elementos, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas o guantes para realizar su labor, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos personal que está un poco más expuesto al contagio, como lo son, por ejemplo, los médicos, a quienes, pues de acuerdo a las normas impartidas por el Ministerio de Salud, se les podrá otorgar, por ejemplo, la mascarilla N95. Entonces, pues digamos que esos son uno de los derechos. También, por ejemplo, realizar por parte de la ARL la aplicación de la prueba para saber si un empleado pueda tener o no el COVID-19. Ok, gracias, doctora. Bueno, otra de las preguntas que surgen o de las dudas que hay es: como trabajador del sector de la salud, ¿qué responsabilidades debo cumplir frente a los protocolos de bioseguridad? Bueno, Patricia, en respuesta a tu segunda pregunta, vale aclarar que todos los trabajadores tienen sus elementos de protección personal precisamente para que se trate de mitigar los riesgos que tienen en su vida en relación al contagio que puedan tener del COVID. Lo que busca esto es no solo proteger la vida del trabajador, sino también la de sus familiares, la de otros usuarios del sistema de seguridad social en salud, también la de pronto pacientes y otros compañeros que puedan tener. Entonces, el no utilizar los implementos de seguridad y de protección personal no solo acarrea temas en riesgos a la vida propia, sino también de pronto nos acarrea como tal temas legales que es necesario que las planteemos aquí. Ok. Bueno, vamos para la siguiente pregunta.
¿Qué responsabilidades penales, administrativas, civil por accidente de trabajo o enfermedad laboral y seguridad social debo cumplir frente a mi rol como trabajador? Bueno, Patricia, primero vamos a hablar de la responsabilidad penal. Okay. Todos los trabajadores que incumplan las medidas sanitarias o generen la propagación de la pandemia podrán incurrir en algunas conductas tipificadas en el Código Penal en los artículos 368 y 369 del Código Penal, que precisamente nos indica que quienes incurran en estas medidas podrán tener una prisión entre 4 y 8 años o 4 y 10 años respectivamente. En relación a la responsabilidad civil, un trabajador que no cumpla con las medidas de seguridad o con las medidas de bioseguridad podría estar implicado de pronto en una responsabilidad de pronto contra terceros o perjuicios contra terceros. También podemos considerar la responsabilidad civil AT, que es la ocasionada digamos por relaciones laborales, que está en nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Adicional a eso, pues podemos ver la responsabilidad administrativa, que son todas las multas de aquellas digamos, normas que se imponen a nivel territorial, precisamente para el cuidado de las medidas o para el cuidado de la salud de toda la población. Bueno, otra de las preguntas que surge y que pues muchas de las personas hemos tenido en algún momento de la vida, desde el rol como trabajador o como persona que está en la calle y demás, es qué multas se generan a partir de que yo no cumpla o viole las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional o por el distrito. Bueno, tenemos en este momento en nuestra legislación dos tipos de multa. La primera es la que se desarrolla en el decreto 780/2006. Esta es una multa de carácter pecuniario, el cual se puede imponer a una persona natural o jurídica que incumpla con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional o por el distrito. Y la segunda es la impuesta por el decreto 1295 del 94, que como tal nos indica que precisamente esos trabajadores que no cumplan con las medidas establecidas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo podrán de pronto generar una causal para la terminación del contrato cuando no las apliquen de debida forma. Obviamente, digamos que para generar esta causal, todos los empleadores deben solicitar ante el Ministerio del Trabajo la debida autorización y pues llevar a cabo un debido proceso para proteger precisamente los derechos del trabajador. Pero siempre y cuando no se cumplan con estas medidas, se puede generar una causal objetiva para dar la terminación del contrato. Gracias. Bueno, vamos para la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones legales tendría como trabajador si omito los protocolos de bioseguridad fuera de mi puesto de trabajo realizando otro tipo de actividades y finalmente a raíz de ello resulto positivo para COVID-19? Bueno, todas las implicaciones que nos puede acarrear de pronto el que una persona, un trabajador, se contagie fuera de sus actividades laborales o fuera del servicio como tal de su labor, precisamente nos puede acarrear temas, como ya te mencioné, temas de pronto penales, las multas precisamente por evadir o por omitir las medidas de seguridad. Entonces, más que implicaciones laborales, pueden ser ese tipo de responsabilidades que ya son propias de la persona natural, quien decida pues incumplir precisamente esas medidas porque sabe que será responsable de esas medidas penales o de esas medidas administrativas que pueda interponer el Estado en su contra. Bueno, si dentro del rol que desempeño me han suministrado todos los elementos de protección personal necesarios para cumplir mi tarea, pero yo dentro del área de trabajo, uno, no utilizo de manera adecuada los elementos de protección personal porque me incomodan, porque ese día no quise. Y dos, no cumplo los protocolos de bioseguridad. Es decir, en el área asignada donde tengo que puedo comer y demás, no lo utilizo para eso, sino utilizo otros espacios donde hay más gente y me reúno con más personas. ¿Eso me acarrearía o tendría alguna implicación dentro de mi trabajo? Bueno, Patricia, en este momento quisiera ser reiterativa precisamente con todos los
de pronto todas las consecuencias que nos puede traer no acatar las medidas de seguridad. Sin embargo, es importante de pronto aquí en este momento resaltarte que no solo son las responsabilidades civiles, penales, administrativas de las cuales ya hemos hablado, sino que también el no usar los elementos de protección personal, por ejemplo, nos puede acarrear, nos puede llevar a que sea una justa causa para que el empleador pueda dar por terminado nuestro contrato laboral. Precisamente así lo dijo la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que salió precisamente este año, imagínate, antes de la pandemia, donde se expuso que un trabajador no quiso usar los elementos de protección personal, máxime cuando el empleador se los había brindado todos y digamos no tenía ninguna restricción para hacerlo. No hubo una excusa que pudiera dar el trabajador para evitar o para justificar que no hacía uso de sus elementos de protección. Entonces en ese momento la Corte, ¿qué dijo? Teniendo en cuenta que el trabajador no había hecho uso de sus elementos de protección personal sin ninguna justificación, era totalmente válida la justa causa para dar por terminado su contrato. Bueno, ya para finalizar con la última pregunta, es como que nos expliques cuándo es accidente de trabajo y cuándo enfermedad laboral, teniendo en cuenta el panorama frente al COVID-19. Bueno, en este momento es importante contextualizar los conceptos, los cuales los podemos encontrar en la Ley 1562 de 2012. En su artículo 3 nos habla precisamente que es un accidente de trabajo y lo define como un suceso repentino, el cual se da producto de esas funciones que tiene el empleado. Y en su artículo 4 nos habla de la enfermedad laboral, el cual se da precisamente por la exposición a un riesgo. Esa es, digamos, la diferencia. Para el tema del COVID, precisamente con los trabajadores de la salud, entonces tenemos que la exposición normal la podemos llamar como enfermedad laboral. Precisamente esa labor que ellos hacen todos los días de exponerse de pronto a pacientes que se han contagiado con el coronavirus, hace que ellos precisamente con ocasión al cumplimiento de sus deberes y de sus funciones se contagien. Sí. Y podemos hablar de accidente de trabajo, cuando estos trabajadores sin el uso adecuado de los elementos de protección o de las medidas de bioseguridad se contagian por la exposición de un riesgo, por ejemplo un pinchazo o por ejemplo el contacto con sustancias bioquímicas que los puedan contagiar. Ok, muchas gracias doctora por ayudarnos a resolver las inquietudes que nos habían dado y habían surgido de los trabajadores del sector salud. Bueno, como recomendaciones finales, entonces, pues primero que todo, autocuidado. Siempre autocuidado, todo depende de nosotros para poder así proteger a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, el uso adecuado de los elementos de protección personal que nos dan o nos suministran los empleadores. Y por último, pues que no solamente tenemos que cuidarnos dentro del lugar de trabajo, sino también en donde estamos haciendo nuestras actividades extralaborales. No sé si quieras adicionar algo más. No, precisamente, Patricia, creo que concuerdo con lo que dices. El autocuidado depende solo de nosotros y de eso depende que detengamos la propagación del virus. Precisamente podemos evitar el contagio de más personas y además estamos cuidándonos de acarrear de pronto sanciones pecuniarias o de pronto de algún tipo de inconveniente legal que simplemente lo podemos evitar cumpliendo con todas las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional. Muchas gracias. Y recuerda que debemos cumplir los protocolos de bioseguridad dentro del lugar de trabajo y en casa, para así evitar la propagación del virus y adicional a esto, evitar implicaciones legales y penales. Porque yo me cuido, tú te cuidas, entre todos nos cuidamos. Contáctanos a través de nuestros números en Bogotá 621-5603 o a través del teléfono celular 300-323-9682. También nos puedes contactar a través del correo electrónico gerente.operaciones@holdingconsultants.com.
No olvides visitar nuestra página web www.holdingconsultants.org. Felicitaciones por haber llegado al final del video. Suscríbete a este canal para no perderte de los servicios y beneficios que te ofrece Holding Consultants de Colombia. Y después mira este video que te ayudará a conocer más de nuestra organización. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video para más soluciones de calidad para la gestión integral.